Las praderas africanas están habitadas por muchas especies de animales salvajes, cuyas batallas por la supervivencia tienen lugar todos los días. La presa fue brutalmente atacada. Hagamos la cuenta regresiva del documental Animales Salvajes. De momentos locos de cebras heridas, atacadas brutalmente por los colmillos de un depredador. Desde el río Mara, cocodrilos hambrientos intentan matar a una cebra. A pesar de intentar resistir, la muerte es inevitable. Los caimanes se unieron para una fiesta de cebras, seguidos por un hipopótamo. En el Masai Mara, esta cebra había escapado del ataque de un león intentó correr hacia el prado, pero es probable que esta terrible herida sea la muerte de esta cebra. En el prado, una hiena se come a una cebra. El abdomen de la cebra tenía una gran herida y los órganos internos se habían caído. La cebra luchó por el dolor y la hiena disfrutó tranquilamente de su comida. En este punto, quizás la muerte rápida sea la liberación. En la hierba del Masai Mara, una manada de cebras en la distancia que viene hacia los leones. Los 4 subadultos dieron un paso atrás y dejaron a la madre con el trabajo. Parecía que ya sabía que arruinarían la casa si se unían. Empezó a llover mucho y ella aprovechó esto, ya que las cebras en este punto tenían poca visibilidad y olor. Tomó por sorpresa toda la manada y logró hacerse con una de las cebras adultas. Toda la manada tuvo una abundante comida. Una manada de cebras intentaba cruzar un río lleno de cocodrilos. Una cebra fue mordida por un cocodrilo. A pesar de sus mejores esfuerzos y escapó a la orilla, la cebra no pudo escapar de la muerte. Un leopardo acecha allí y lo mató. El cocodrilo también se arrastró para unirse. En el Masai Mara, Kenia, una manada de hienas en esta pobre y desafortunada yegua cebra que estaba muy embarazada y simplemente no podía seguir el ritmo de la manada. Posteriormente, el potro fue salvajemente arrancado y llevado por una hiena. Fue desgarrador. Todo el tiempo esta yegua nunca emitió un sonido mientras el salvajismo de la manada se instalaba, sin duda en estado de shock severo. Y ahora, la muerte de esta pobre yegua. En el prado, un león acecha a las cebras en la estepa. Las cebras aún desconocían el peligro que se avecinaba. Inmediatamente después, la leona corrió hacia una cebra y la mató.
Finalmente, la presencia de otros leones se enorgulló con la fiesta de la carne de cebra. Al borde del camino, una cebra fue asesinada por una hiena. La hiena estaba comiendo lentamente. Parece que está lleno y dejó atrás el cadáver a medio comer. El video fue tomado en la Reserva Nacional de Masai Mara. Los guepardos intentan atacar a la cebra y matarla. Todo parecía haber terminado. Justo después de dejar de grabar, la cebra intentó levantarse y fue entonces cuando se tomó la foto en miniatura. Al final, la cebra aún se convirtió en la comida de la familia del guepardo. En el Parque Nacional de Serengeti, una cebra fue atacada por un cocodrilo en un pozo de agua. Después de intentar durante un tiempo escapar del depredador, la cebra llegó a la orilla. Sin embargo, estaba tan gravemente herido que es poco probable que viva hasta mañana. En el Parque Nacional Kruger, este es el momento en que 5 hienas hambrientas arrinconan y devoran a una cebra con las patas traseras rotas mientras intentan escapar del depredador. Ambas piernas habían sido severamente dañadas y la cebra ya no podía correr o patear apropiadamente. Estaba indefensa. Los avistamientos terminaron con más hienas uniéndose para darse un festín con la cebra. Esta coalición de 5 guepardos es una característica única de Masai Mara. Juntos forman una máquina de caza extremadamente poderosa. Durante 5 horas, Enola Motorola Conservancy manaba de cebras con gran interés. Luego cobraron vida cuando una cebra hembra y su potro se acercaron. Los guepardos se desplegaron e irrumpieron la manada. Entonces hicieron su movimiento. La primera persecución terminó y el potro murió. En uno de los últimos safaris, 2 leones cazan hasta que encuentran una cebra. La cebra fue derribada rápidamente y devorada sin piedad. Una manada de cebras está siendo perseguida por una manada de leones y pronto se produce una persecución. Una cebra desafortunada fue atrapada y asesinada por una manada de leones. En la reserva de caza de Londolozi, Sudáfrica, un leopardo de repente corrió hacia los arbustos. Luego salió con un jabalí en la boca. Después de un rato controlando a la presa, el leopardo se llevó al jabalí para comérselo. En el Parque Nacional Kruger, un águila atrapa a una cría de jabalí. Mientras los jabalíes se alimentan, el águila los notó y luego atacó repentinamente a un bebé de jabalí.
El águila inmovilizó a su presa en el suelo hasta que murió, luego la llevó a un arbusto para devorar. Un video increíble del Parque Nacional Serengeti, Tanzania, de un león desenterrando un jabalí antes de pelear con una hiena y permitirle compartir su comida. El pobre jabalí fue asesinado por dos temibles depredadores. Al final, el león ganó, tomó el cadáver del jabalí y se fue. Filmado esto en Sabi Sands, Parque Nacional Kruger, una escena espantosa de una jauría de perros salvajes que atraparon un jabalí. El ataque colectivo hizo imposible que el jabalí se escapara y se lo comió en vida. El leopardo había capturado un jabalí en lugar de un impala. La guarida del cerdo estaba ubicada detrás del matorral en el que se alimentaban los impalas y el señor leopardo obviamente lo atrapó antes de que pudiera esconderse bajo tierra. El jabalí peleó valientemente, chillando y pateando hasta que finalmente fue asfixiado por las poderosas mandíbulas del leopardo. Agotado y completamente sin aliento, el leopardo arrastró su premio a un matorral, se tomó un merecido descanso y luego se dio un festín. Los jabalíes estaban ocupados buscando comida cuando de repente fueron atacados por una jauría de perros salvajes. Trató de huir, pero uno de los jabalíes fue atrapado. La manada de perros salvajes comenzó a descargar a su presa. La madre leopardo en la mañana de Navidad emboscó a una familia de jabalíes. Los jabalíes todavía estaban absortos en la alimentación sin darse cuenta del peligro que se avecinaba. El leopardo, que aumentó gradualmente su velocidad, agarró un jabalí en su boca. En el cráter de Ngorongoro, Tanzania, la hiena corría detrás del jabalí, luego aceleraron y llegaron justo al lado del automóvil a unos metros de distancia. El jabalí se lanzó a un túnel y corrió hasta detenerse en el otro lado, mientras la hiena lo perseguía, lo atrapaba, le mordía una pierna y luego le arrancaba la cabeza, como se puede ver aquí. En un asombroso video filmado en la sabana africana, una manada de perros salvajes hambrientos y un cocodrilo solitario que acechaba justo debajo de la superficie del agua han acorralado a un jabalí. El jabalí se retiró hacia el abrevadero y fue atacado por el cocodrilo. Los perros salvajes decepcionados solo pueden mirar mientras el cocodrilo derriba al jabalí con sus poderosas mandíbulas y se lleva a la presa para el almuerzo. Un gran leopardo macho asegura una comida en forma de jabalí después de esperar pacientemente fuera de su madriguera. El jabalí luchó por resistirse. El leopardo muerde la garganta de su presa hasta que muere. Al final, el jabalí se convirtió inevitablemente en la comida del leopardo.
En la pradera seca, una manada de jabalíes es perseguida por una manada de perros salvajes después de intentar huir de la manada de perros salvajes. Tuvo la mala suerte de ser notado por el guepardo y el león. La leona comenzó a perseguir y la leona mordió a un cachorro de jabalí hasta matarlo. Los guepardos hambrientos que buscan comida en la sabana de repente se encuentran con un jabalí que busca alimento. Un guepardo se precipita rápidamente hacia su presa. Después de un periodo de persecución con el apoyo de sus compañeros, el jabalí fue derrotado. En el Parque Nacional Kruger, una manada de perros salvajes atacó a un jabalí en un pozo de agua. El pobre animal fue sacado del pozo de agua, se produjo un ataque salvaje. Los perros salvajes comenzaron a comerse al facoquero. ¿Sucederán milagros? En la estepa, el fuerte es el rey. Con fuerza sobresaliente, los leones han gobernado la estepa sin piedad. Se puede decir que las cebras, que no son ni demasiado grandes ni demasiado pequeñas, son la presa ideal para depredadores como los leones. Cuando llega el hambre, los leones comienzan juntos su viaje de caza. En los pastizales del Serengeti, la manada de cebras estaban comiendo pasto y de repente los leones se apresuraron a atacarlos brutalmente. Las cebras lentas o agresivas que se han desviado de la manada han caído presas de la manada de leones. Tales ataques no fueron una sorpresa en la estepa. Sin embargo, ya sabes, la vida es el objetivo del fuerte deseo de los animales salvajes. Cuando están acorralados, están listos para pelear y hacer que los depredadores reciban amargos finales. Al caer en una posición secreta, esta cebra casi tuvo que aceptar la muerte y mordió al león. Esto hace que el depredador suelte dolorosamente a su presa y caiga al suelo, aprovechando que la cebra escapara y salva una vida. Cuando su hijo se encuentra en una situación peligrosa, el poder de la madre es más intenso que nunca. Posee patas extremadamente poderosas que pueden hacer que los leones se rompan las mandíbulas. La cebra pateó con éxito al león y rescató a su cachorro. Al sobrevivir en la sabana, los herbívoros no solo tienen que lidiar con el peligro de los depredadores, sino que también tienen que enfrentarse a una fuente de alimento. Cuando llega la estación seca, los pastizales se secan y las manadas de cebras se ven obligadas a migrar en busca de llanuras verdes. Para llegar a las praderas, se ven obligados a cruzar grandes ríos con depredadores gigantes despiadados, nada menos que cocodrilos. La escena tuvo lugar en el río de la Reserva Nacional Masai Mara, mientras las cebras cruzaban el río, allí esperaban decenas de cocodrilos.
Una vez que se les dé la oportunidad, se ahogarán y arrancarán a estas presas gordas. Todavía hay casos de cebras que intentan escapar y correr a tierra, pero la herida que les causó el cocodrilo también las mató nada más llegar a la orilla. El esfuerzo aún será recompensado. No sucumbiendo a las cebras que intentan luchar y escapar del cocodrilo para salvar sus vidas. Acompañados por ellos, habrán varias heridas graves y leves, pero si no se combaten, morirán y no tendrán ninguna posibilidad. Pasando a la siguiente escena, en el Parque Nacional Kruger, esta joven cebra lucha y huye de las hienas durante mucho tiempo. Se puede ver que su pierna se ha lastimado bastante, hasta que las imágenes comenzaron a grabar que no podía correr. Cuando la cebra dejó de correr, las hienas se precipitaron y la atacaron salvajemente. En el lugar se produjo un canibalismo brutal. Con cebras jóvenes que no tienen mucha experiencia en combate, no es difícil para las hienas glotonas. Debido a este tamaño corporal ideal, las cebras son el objetivo de muchos depredadores, incluyendo cazadores individuales como leopardos. Las cebras bebés son aún más adecuadas para los leopardos. La escena tiene lugar junto al río cuando esta cebra intenta escapar de los dientes del cocodrilo y logra llegar a la orilla. Inmediatamente un leopardo se abalanzó sobre él y lo mató. El cocodrilo también se arrastró rápidamente a tierra para unirse a la fiesta. Pasando a otra toma en la sabana, los guepardos en busca de alimentos se sintieron atraídos por la manada de cebras. La persecución se llevó a cabo rápidamente y lograron derribar a la cebra más cercana. Las habilidades numéricas y de caza no son demasiado difíciles para que los guepardos obtengan tal comida. Gracias por ver el video hasta el final. Hágale saber a Swag con qué momento está impresionado. Aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Gracias por ver el video hasta el final. Deja que Documental Animales Salvajes sepa con qué momento estás impresionado, aunque sé que es difícil de elegir, ¿verdad? Suscríbete al canal para recibir notificaciones de más videos de vida silvestre. ¡Hasta luego! Los leones africanos son criaturas poderosas que a menudo atacan y derriban a sus presas en cuestión de minutos. Y se sabe que las hienas recogen carroña y comen cualquier cosa que se pueda comer. Pero la verdad es que las hienas no son depredadores menos poderosas que los leones. Pueden cazar presas grandes, atacando continua y ferozmente.
Reserva Masai Mara, el principal parque de la vida silvestre de Kenia, ubicado en el este de África. Con la rica vegetación del parque y las lluvias regulares, Masai Mara ha sido durante mucho tiempo el hogar de muchas especies de herbívoros, así como de muchos grandes depredadores como leopardos y leones. Aquí todos los años tienen lugar eventos impresionantes del mundo salvaje. Mire el espectacular viaje de migración de ñus y ñus con el número hasta millones. Esta es la mayor reunión de herbívoros del planeta. Donde hay herbívoros también hay depredadores. Hay más depredadores y carroñeros aquí que en cualquier otro lugar de África. Pero el papel más importante en este desierto lo juegan dos animales extraordinarios. Tienen una relación feroz y son los más competitivos de África. Los leones son los únicos animales de la familia de los felinos que viven en grupos. Su fuerza proviene de apoyarse y protegerse mutuamente durante la supervivencia. Estos leones viven en las llanuras centrales de Masai Mara. Consta de 4 leonas y sus cachorros. La leona cazará para comer y la protección de los cachorros y la seguridad de la manada es responsabilidad de los 2 poderosos leones machos. Esta rica llanura es también el hogar de su mayor enemigo, que es una hiena. Este animal de feo aspecto tiene una vida muy compleja y muy social. Este clan de hienas tiene alrededor de 40 animales encabezados por una sabia y experimentada hiena hembra. La hiena se refiere a menudo como el ladrón de presas. Pero de hecho, esta especie es el depredador más inteligente de África, con una inteligencia a la par de los chimpancés. Ya en junio, los ñus se separan para la gran migración al Masai Mara. Aquí están las mejores praderas verdes de África. Las épicas migraciones de los herbívoros son una buena oportunidad para depredadores como los leones. Los cachorros tienen hambre muy rápido, por lo que la leona tiene que cazar constantemente. Este grupo de leones consta de 3 leonas y sus cachorros. Han derrotado a un búfalo salvaje y están disfrutando de la fiesta. Sin embargo, la presencia de una manada de hienas con cerca de 20 integrantes hizo que el ambiente se tensara. Rodean cerca de los leones y constantemente emiten llamadas amenazantes para arrebatarles a sus presas. Sin embargo, los leones se negaron a rendirse. Una leona de repente se abalanza sobre su oponente. Con su fuerza y velocidad, rápidamente derribó a una hiena y al mismo tiempo la agarró por el cuello, causándole graves heridas al animal. Al presenciar el incidente, otras hienas rápidamente rodearon y pusieron al león en peligro. Sin embargo, las otras 2 leonas de la manada rápidamente se apresuraron a ayudar. En los siguientes segmentos, la hiena y los leones están constantemente en ojo por ojo sin que nadie se dé por vencido. Cuando la batalla parecía no tener fin, de repente de la nada apareció un león macho corriendo perezosamente. El dominio innegable del león macho inmediatamente provocó un cambio, ya que toda la pradera se quedó en silencio. Poco a poco, una a una, las hienas oyeron y solo se atrevieron a observar a sus presas de lejos. Mientras tanto, las leonas no se atreven a acercarse para competir por la presa con el león alfa. En ese momento, el león macho disfrutó tranquilamente de su fiesta.
La historia de las hienas que compiten por la comida de los leones a menudo tienen lugar en la reserva de Masai Mara. Sin embargo, los leones son siempre los ganadores cuando luchan contra las hienas. El león africano es una criatura poderosa con habilidades ofensivas abrumadoras que dificultan que las hienas lo superen. Cuando pelean, los leones a menudo se abalanzan sobre las hienas, mordiéndoles el cuello hasta que el oponente se asfixia. Aunque las hienas suelen perder contra los leones, no son fáciles de derrotar. Tienen poderosas mandíbulas que pueden desgarrar a un león. Las hienas a menudo tienen que depender de la mayoría para abrumar a los leones. El león macho está luchando solo con las hienas. La oportunidad de la hiena de ganar al león es cuando lucha contra un león viejo enfermo o un león joven e inexperto. Este caso es el león macho muy joven. Solo un simple error de un león puede hacer que lo maten porque las hienas no son criaturas que se rindan fácilmente temprano. La feroz batalla entre leones y hienas se desarrolla desde hace miles de años en las vastas sabanas de África. Luchan constantemente por sobrevivir en este entorno salvaje. Solo un pequeño error que cualquier animal pagará con su vida. Gracias por ver el video hasta el final. Si eres un amante de la vida silvestre y quieres escuchar las historias de estos animales, síguenos. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal de Vida de Animales Salvajes para recibir nuevos videos todos los días. Nos vemos en los próximos videos. Hola, somos Documental de Animales. Hoy únete a nosotros en el desierto donde tienen lugares las guerras más brutales. Para no perderse las emocionantes experiencias diarias, suscríbase y active las notificaciones para obtener las actualizaciones más rápidas de nuevos videos.